proceso, después del desierto, cuando tú pasas con 100 la prueba del desierto, entonces tú sales de la prueba en el poder del Espíritu Santo y estás listo y estás calificado para comenzar a operar el negocio del Padre. Esto no es un llamado solamente para los ministros, esto es un llamado para los hijos de Dios, los cuales deberíamos de estar operando en el poder y no solamente en la llenura del Espíritu. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Ven, nomás 2 los de acá. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Ven. Dios está aquí, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amén. El mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pudiera cruzar, es el mismo Dios que está aquí en este lugar y hoy yo creo que puede abrir un camino para que tú puedas pasar y puedas estar a salvo. ¿Cuántos lo creen? Como decía el pastor, esta lluvia de testimonios nos dan, testifican o nos dan la certeza de que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está entre nosotros y que está comenzando la obra en cada uno de nosotros. Y fiel es Dios, que aquel que comenzó la obra en cada uno de nosotros no parará hasta terminarla. Hermana Rebeca, Dios ya comenzó la obra y Dios no va a parar hasta terminarla y culminarla. En el nombre de Jesús, amén. Final del servicio decía, hermana, yo era esa persona que estaba a punto de suicidarse. Fui muy golpeada, ya no quería nada con las iglesias y por algún motivo vine el día de ayer. Y ayer era el día de la reconciliación, el día donde el Señor la vuelve a envolver en los negocios del Padre. Y en este segundo día, ayer vimos cómo Jesús caminó en el negocio del Padre, cómo operó en el poder del Espíritu y comenzó a trabajar en los negocios del Padre. Fuimos testigos de lo que Jesús hizo, sanidades, mi hermana, unos abscesos, unas bolitas, lo entiendo yo, que tenía en su pecho, el Señor se las quitó totalmente y eso es solamente que Jesús esté aquí. No es el pastor Ulises, no es el pastor Juan, no es la nueva cosecha, es Jesús de Nazaret, el que estuvo muerto, pero resucitó al tercer día de entre los muertos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza, el poder, y Él sigue obrando. Él está en este lugar, y yo no sé cuál sea la necesidad por la cual Él te haya traído a este lugar, pero yo estoy creyendo que si tú crees que Jesús es el Señor, algo grande va a comenzar a suceder en el corazón, algo grande va a comenzar a derramarse sobre tu vida. Creo que milagros están vigentes para este día del Padre. ¿Cuántos vienen por un milagro en este día? Ayer hubo milagros, pero Dios, dijo el pastor, va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Lo que Dios hizo ayer, hoy lo va a multiplicar. Así que prepárate, porque el Espíritu, cuando venía camino a Hermosillo, me hablaba y me decía: el día sábado me voy a glorificar, el día sábado voy a hacer milagros, pero el día domingo los voy a llenar de mi Espíritu Santo, y en esta hora tú vas a salir lleno del Espíritu Santo. Dijo Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Libro de Lucas, en este pasaje nos habla acerca de que Jesús se extravió por 3 días de los ojos y del cuidado de sus padres, pero Él estaba en el mejor lugar y el lugar más seguro, o su lugar favorito, y estaba en la casa del Padre. Ahí estaba Jesús, y cuando llegan sus padres y le dices: ¿en dónde has estado, Jesús? ¿Dónde te metiste estos 3 días? Y le dice: ¿por qué me buscan? Que no saben que en la casa, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Como dice el pastor, mirábamos que el negocio del Padre es establecer su reino aquí en la tierra, sanar a los quebrantados del corazón, traer libertad a los cautivos,
Y eso lo vimos ayer, que Jesús, con todo su amor y su misericordia por nuestras vidas, Él estuvo presente, Él nos libertó, Él nos sanó el corazón. Años de cautiverio, fue libertado tu alma. Regiones de cautividad en la cual te encontrabas, el Señor te hizo libre. Y hoy el Señor quiere desafiarte para que tú y yo operemos en los negocios del Padre. Fíjense, yo quiero enseñar un poquito, no va a ser mucho porque quiero orar y los muchachos quieren comer, así que no, quiero enseñar algo que sé que va a ser de mucha bendición. Jesús en ese momento tenía 12 años. Y antes de orar quiero pedirle al Espíritu Santo me ayude para que lo que Él ha plasmado en mi corazón pueda llegar hasta lo profundo de tu corazón, ¿ok? Espíritu Santo, amado, hermoso, hoy clamamos para que sea usted revelándonos su palabra, que es poderosa, pero con su revelación es transformador en mi vida. Por eso en esta hora yo te pido que nos ayudes, Señor, para poder tener el entendimiento y la revelación que pueda producir en nuestras vidas la transformación y el fruto que tú estás esperando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús tenía 12 años cuando se extravió de sus padres. Era un adolescente cuando él sabía que le convenía estar en los negocios del Padre, que le convenía estar aprendiendo, discipulando, enseñando, estar en la casa del Padre, en sus negocios. Y fíjese qué tremendo, porque Lucas capítulo 2 dice que Jesús crecía. Después de que Jesús le dijo a José y a María: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dice la palabra que María quedaba pensando en su corazón estas palabras de Jesús, pero también dice la palabra que Jesús crecía, que Jesús aumentaba su sabiduría y en gracia para con Dios. Y hoy yo vengo profetizando que en este día tú vas a comenzar a crecer en las cosas del Eterno, que tú vas a comenzar un aceleramiento en el crecimiento de su palabra, que cuando menos piensas vas a abrir la palabra y el Espíritu de Dios va a comenzar a impartirte y vas a comenzar a tener un hambre por conocer cada día más de Dios. Vengo a decirte que tal vez hasta el día de hoy nunca has abierto la Biblia, tal vez has abierto la Biblia y no le hayas un sentido o un sabor, pero hoy de manera milagrosa, por el poder del Espíritu Santo, aquel poder que levantó a Cristo de entre los muertos, aquel poder que le dio la sabiduría, aquel poder que le estaba dando el crecimiento cuando él tenía apenas 12 años, es el mismo poder que va a posar sobre esta congregación, y esta congregación pasará desde la niñez hacia la adultez. Veo personas en mi espíritu que van a comenzar a caminar y van a comenzar a dar pasos de fe que los van a instruir para llevarlos a la madurez. Porque Dios no quiere verte niño, Dios quiere llevarte a una madurez. Dios ya no quiere que estés batallando con lo mismo. Dios quiere llevarte a un entendimiento de un hijo de Dios con madurez. Porque el niño, aunque es heredero de todo, de nada difiere de un esclavo. O sea, sé que tú, por ser hijo de Dios, por haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, eso te convierte en un hijo de Dios, pero niño. Y aun cuando niño, no puedes disfrutar de la herencia, de los negocios del Padre. Fíjese qué tremendo. El Padre tiene por negocio, ha levantado un negocio maravilloso que trae sanidad al quebrantado de corazón, que trae sanidad al que está enfermo, que trae libertad al que está cautivo. Y ese negocio del Padre, que le ha costado la vida y la sangre de su propio Hijo, quiere confiártelo a ti. Pero dice, esa herencia, aunque es poderosa, si nosotros somos niños, no podemos obtenerla. Fíjense qué tremendo. Y por eso yo te decía que
Yo veo que vas a comenzar a entrar en un crecimiento, en un aceleramiento. Vas a tener un hambre. Vas a empezar a pushar a tus pastores y les vas a empezar a decir: pastor, enséñeme. Pastor, dígame de qué se trata esta situación. Levante un discipulado. Pastor, enséñeme. Ya no quiero ser un enano espiritual. Vas a comenzar a llevar a tus pastores en un aceleramiento. Fíjese que en una embarcación, los que le dan aceleramiento no es el capitán, sino es la tripulación del barco. La tripulación del barco empieza a levantar, empieza a trabajar, empieza a remar cada día más. Y hoy yo vengo creyendo que tú vas a comenzar a remar de una manera acelerada en el río de Dios. Que desde el día de hoy al día de mañana, así como dijeron: yo no sé qué pasó el día de ayer, pero el día de hoy el gozo del Señor no me lo quita nadie. Yo supe cómo entré a este lugar, pero el gozo de Dios es mi fortaleza. Y Jesús crecía. Jesús crecía. Y yo he crecido, pero no como Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios, se fortalecía. Y es importante que cada vez que tú vengas a la congregación te fortalezcas. Que vengas con un espíritu enseñable, que vengas y digas: Señor, enséñame, muéstrame tus caminos, fortaléceme, dame una medicina de tu palabra, porque dice la palabra que medicina es su palabra para nuestros cuerpos, que su palabra sea como una vitamina que te dé fortaleza. Cada domingo, cada jueves, que tú puedas venir y recibir esa fortaleza. Recuerde que esto no es desatado, sino es a través de la fe. Tú tienes que decir: yo voy a ir el domingo porque yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Yo necesito estar ahí porque ahí me dará una enseñanza para poder comenzar a operar. Tal vez hasta el día de hoy tú has estado en los negocios del Padre, has venido los domingos, de repente empiezas a limpiar, de repente empiezas a ver cómo se prenden las bocinas, cómo se limpian las sillas, cómo se exprime un trapeador, y estás en los negocios del Padre y te empiezas a involucrar día con día. Y yo me imagino a Jesús desde los 12 años estando ahí en la sinagoga y estando viendo cómo estaba el negocio del Padre, todo lo que había planificado en el cielo, en su corazón. Ese intento de poder restaurar, ese intento de poder tener una comunión de la religión con Dios, decir: por ahí va mi negocio, más o menos le están entendiendo, pero le falta algo que me entregue en su corazón, porque la religión nos aparta del corazón del Padre, pero la relación nos conecta, poder tener una relación directa con Él. Entonces dijo el Padre: les falta algo, por tal motivo enviaré a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Él y a través de Él el negocio que yo planifiqué sea sobre mis hijos. Y envía a Jesús, y ahí estaba Jesús creciendo en sabiduría, fortaleciéndose en gracia para con Dios. Y dice la Escritura que después de esto, que el niño se fortalecía y crecía. Desde los 12 hasta los 30, yo me imagino a Jesús creciendo, aumentando en los negocios de su Padre. Porque Él le dejó claro a sus padres terrenales: ustedes son mis padres, dice la palabra que se sujetó a ellos, pero les dejó claro: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Fíjese qué tremendo. Desde los 12 a los 30, 18 años, si no me falla la matemática, hasta que Jesús principia su ministerio. Y esto me habla a mí del fruto del Espíritu, de la paciencia. Hoy en día muchos queremos venir a la iglesia y recibir todo, y ser ungidos y ser llenos del Espíritu y todo recibir, pero
esto me habla a mí de proceso. Esto me habla de cómo el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Verbo encarnado, tuvo que pasar su proceso, tuvo que esperar al cumplimiento de su propósito. Esto me habla a mí que para Jesús el tiempo no es problema. Esto me habla a mí que Jesús nos está hablando de que nosotros tenemos que ser pacientes y esperar en los tiempos de Dios, como los tribus de Isaacar, que eran expertos en descifrar los tiempos. El problema de hoy en día de nosotros como iglesia es que nos queremos adelantar en los tiempos. Y ahí si hay algo en lo que yo me he equivocado, es en poder descifrar los tiempos. Yo sé que viene de Dios, yo sé que Dios me está hablando algo. El problema y los errores suceden cuando nosotros nos adelantamos. Es lo mismo que sucede en el parto. 9 meses de gestación en el vientre de una madre, pero si nosotros lo adelantamos y lo sacamos antes de tiempo, corre peligro, propósitos, la vida misma corre un peligro cuando nosotros adelantamos un propósito. Y Jesús esperó 18 años para el cumplimiento de su propósito. Qué hermoso ver cuando Jesús fue sumergido en las aguas del Jordán y ver que los cielos se abren. Cuando todos estaban bautizando en ese lugar, los cielos se abren y la voz audible del Padre sale desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él tengo complacencia. Imaginemos al Padre regocijándose desde los cielos y decir: ese es mi Hijo obediente, Él es mi Hijo amado, el que estuvo dispuesto para ir y entregarse por amor de todos los que un día van a escuchar el mensaje de salvación. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y dice la palabra que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y posó sobre él. Y desde ahí comenzaba lo que se había perdido en el huerto del Edén: la presencia de Dios, su Santo Espíritu, de poder tener esa comunión con su creación, volver una vez más, hacerlo descender y recuperar esa relación. Y ahí llegó y posó sobre él. Los cielos se abrieron. Y en el capítulo 4 vamos a mirar cómo Jesús, le dije que iba a tardar poquito, así que lo que quiero enseñarte es que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Después de haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, llega el Espíritu Santo sobre tu vida por fe, por haber creído en Jesús. El Espíritu Santo llega sobre nuestras vidas y llega y nos toca. Decía la canción: no sé qué tiene tu espíritu que cuando llega lloro, tiemblo y qué más, y canto. No sé qué sucede, que cuando llega el Espíritu Santo de repente caigo para atrás, caigo para enfrente, me dan ganas de temblar, me pongo a llorar. Y yo creo que el Espíritu Santo, Jorge, ya está sobre tu vida en esta mañana. Yo creo que el Espíritu de Dios ya está comenzando a entrar en la vida, en los corazones de muchos de los que estamos aquí. Mientras tú estás sentado, el Espíritu Santo ya está entrando, ya está penetrando a lo más profundo de tu corazón. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a muchos lugares que a lo mejor no van a ser muy gratos. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y en el desierto fue tentado. 3 veces le habló Satanás a Jesús y tentó su corazón, tentó su mente. Y llega Satanás. Y vamos a darle lectura a esto. Lucas capítulo 4. Del 1 al 13 vamos a leer. Lleno del Espíritu Santo, diga conmigo: lleno. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días
y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiéndole Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a continuar. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hay una diferencia, porque cuando Jesús es llevado al desierto, ¿cuántos quieren llegar al desierto? ¿Cuántos dicen amén? A nadie nos gusta pasar desiertos, a nadie nos gusta pasar hambre, a nadie nos gusta entrar en procesos, a nadie nos gusta que nos quiten el trabajo, que nos quiten la seguridad, a nadie nos gusta que un hijo se nos enferme, a nadie nos gusta que el carro se nos descomponga, que tengamos que ir a pie al trabajo, pero a veces es necesario ir al desierto para ser capacitados, porque en la aflicción, porque en el desierto, ahí Dios nos unge. Y dice la palabra que cuando Jesús llegó y leyó aquel libro, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El proceso en la vida del cristiano es sí o sí. Todo proceso, todo hijo de Dios, vamos a pasar un proceso y vas a hacer sacrificios. Por eso tu mayor fuente de inspiración en el sacrificio va a ser mirar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, poner tu mirada en el autor y en el consumador de la fe, como Él obedientemente fue a la cruz, obediente, silenciado por amor a ti, dijo: yo voy y pago el precio por ellos. Un sacrificio. Y en el desierto tendrás que hacer muchos sacrificios. El desierto sinónimo de proceso, sinónimo de sacrificio, de entrega, de sudar, de dolor. Es ahí donde el Señor te unge. A veces pensamos que ungir viene por la gracia del Señor, y la salvación viene por gracia, dice la palabra de Dios. Pero el ungimiento es necesario que cada uno de nosotros pasemos por un proceso. Y sabes una cosa, nadie vamos a ser librados del proceso, pero la forma en que el Señor te va a ungir y va a derramar gotas de unción sobre tu vida va a ser a la medida que resuelvas y respondas a todo el proceso, porque si no, otra vez volverás una vez más desde el día 1 en el desierto. Todo depende de con qué respondas, con el espíritu o con la carne. Muchos sabemos hacer lo correcto, pero a la hora de sentirnos en la olla de presión, contestamos cosas incorrectas. Muchos sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero en el desierto, cuando entramos a ser probados, ahí es donde el Señor está esperando. A veces lo que tú crees que el diablo está utilizando para destruirte, Dios está esperando para ver cómo lo resuelves, cómo lo solucionas, cómo actúas, cómo acciona tu fe.
Cuando todos te están vituperando, cuando todos están hablando de ti, ¿cómo vas a reaccionar? Te va a doler tu carne. ¿Qué importa lo que la gente piense de ti? Si tú estás bien con Él, si Él está mirando y Él está hablando bien de ti, ¿qué importa lo que la gente diga? Pero hoy en día yo veo personas y ministros, es que aquel pastor habló de mí, y voy a ir a tocarle la puerta y dice, bueno, pues tú qué traes conmigo, ¿por qué estás hablando de mí? Porque yo soy hijo de Dios y yo me puedo levantar. Y yo soy más que vencedor. Y utilizamos el poder que Dios nos entrega para combatir las fuerzas del enemigo, para pelearnos entre nosotros. Estamos a veces tan equivocados en el desierto que Dios está esperando. Dice, ahí van el día 20 y este cabezón no entendió que tenía que menguar él mismo, que tenía que negarse él mismo. Se dio a la tentación del diablo, se dio a los deseos de su carne, se dio a los deseos de sus ojos, a la vanagloria de la vida. Y es necesario que tú y yo pasemos por el desierto. Esta palabra es para personas que digan, yo quiero operar en los negocios del Padre. Jesús a los 12 años es necesario estar en los negocios del Padre. Pero después de que Él sale del desierto, dice que Él empezó a operar en el poder del Espíritu Santo. Antes de ir al desierto, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjese, lleno del Espíritu Santo. Pero después del proceso, después del desierto, cuando tú pasas con 100 la prueba del desierto, entonces tú sales de la prueba en el poder del Espíritu Santo y estás listo y estás calificado para comenzar a operar el negocio del Padre. Esto no es un llamado solamente para los ministros, esto es un llamado para los hijos de Dios, los cuales deberíamos de estar operando en el poder y no solamente en la llenura del Espíritu. El problema de la iglesia es que creemos que la llenura del Espíritu lo es todo, pero la llenura solamente te da la capacidad para poder entrar al desierto y salir en la victoria del desierto. En la llenura del Espíritu no lo es todo, sino que es para que tú puedas entrar y salir en victoria del desierto. Lleno del Espíritu Santo, tú vas a poder pasar el proceso, la tentación, la prueba. Y la cosa aquí es, pastor, y entonces ¿cómo yo me lleno del Espíritu Santo? Estando en los negocios de mi Padre, estando en la casa de mi Padre. En algún punto la llenura del Espíritu va a comenzar a llegar en medio de la alabanza, en medio de la predicación. La presencia del Espíritu va a comenzar a llenar todo tu ser, pero el proceso del desierto va a ser allá afuera, donde no está tu pastor, donde no está tu líder, donde no hay nadie, donde solamente vas a estar cara a cara con Satanás, diciéndote: cuando tú estés frente a frente y cara a cara con el enemigo, ahí es donde vas a ocupar la llenura. ¿Para qué yo recibo la llenura si no es para pasar con 100 el proceso del desierto? Porque Dios está esperando, el Padre está esperando que sus hijos pasemos con 100 esta prueba, incluyendo los pastores. Nosotros como ministros reprobamos la prueba del desierto muy seguido. Pero hoy el llamado es para todos los que somos hijos de Dios, que cuando entremos al desierto podamos estar atentos de que Satanás astutamente va a querer llegar, porque él anda como un león rugiente buscando devorar, buscando detener tu llamamiento. Es lo que él menos quiere, es que tú comiences a operar en el poder. ¿Sabes una cosa? El enemigo dice: no importa, ya recibió el Espíritu, ya se va a quedar lleno. Y él es un cristiano de domingo a domingo. No tengo nada en contra de la llenura. Para que no diga, entonces no tengo que llenarme. Sí, pero ese es el comienzo. ¿Qué tengo que hacer con la llenura? La llenura es el poder que Dios nos da para vencer en medio del desierto. Para que cuando tú vayas y te pongas frente a frente a Satanás, puedas resolver las situaciones en el Espíritu. Que puedas amar cuando te están vituperando. Que puedas perdonar a quien te ha ofendido.
que puedas abrazar a quien sabes que está hablando mal de ti en tu casa, en tu cara, que te está apuñaleando la espalda. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que todo eso acontezca, que te roben, que te vituperen, que te traicionen, porque cuando todo eso acontece y cuando tú resuelves en el Espíritu, cuando tú aprendes a amar a los que te traicionaron, a los que te despreciaron, a los que no te tomaron en cuenta, entonces es ahí cuando dice el Padre: poder del Espíritu Santo sobre mi hijo. Y cuando sales del desierto, Jesús sale del desierto en el poder del Espíritu y comienza su ministerio 18 años después de haber estado caminando, después de haber estado en los negocios del Padre. Jesús comienza a operar los negocios del Padre. Hoy el llamado para mi vida es: ¿estás listo y estás dispuesto a comenzar a operar los negocios del Padre? Tal vez tienes 10 años, 15 años, 5 años de cristiano y has ido a una iglesia y has estado predicando, has estado ministrando tal vez en la alabanza, pero eso tal vez no te ha metido a estar operando el negocio del Padre. Hoy el llamado para nuestra vida es de estar en los negocios del Padre, a comenzar a operar el negocio del Padre, el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Para eso se requiere que tú y yo pasemos con 100 en el desierto, que aprendamos a resolver cada situación en el Espíritu. Todos los días habrá un desierto el cual tú tendrás que brincar, el cual tú tendrás que resolver. Palabras, pensamientos de desánimo, de tirar la toalla. Jesús 40 días y 40 noches en aquel lugar, en aquel desierto, escuchando la voz de Satanás y diciéndole: tienes hambre, Jesús, Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan, tienes el poder. Jehová de los ejércitos enviaría a sus ángeles para que te trajeran los mejores taquitos de carne asada de Hermosillo, ahí los pondría adelante. Y Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo orando para que nuestra dependencia no sea de las cosas materiales. Hoy mi oración es para que la dependencia de nosotros como hijos de Dios sea totalmente de la palabra de nuestro Padre, en el cual muchos en esta mañana van a comenzar a operar. ¿Sabe una cosa? Ya no va a haber necesidad de decir: vamos a la iglesia para que allá oren por ti, porque Jesús te va a sanar. Es decir, yo traigo el Espíritu del Nazareno, el que puede sanarte, el que hizo milagros, maravillas en aquel tiempo. Hoy está en mí. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en mí, está en mí. Si tú lo crees en esta hora, así como tú lo creíste ayer, que Dios iba a hacer milagros, tú puedes salir con ese poder de Dios de lo alto para ir y hacer los milagros y las maravillas con tu familia, con tus vecinos, en el nombre de Jesús. Hacer iglesia, establecer el negocio del Padre aquí en la tierra, no es trabajo de los pastores, no es trabajo de la alabanza, es trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Hoy hay un llamado para que salgamos del anonimato. Hoy hay un llamado para que cambiemos nuestra manera de pensar y que el reino, el negocio del Padre está al alcance de aquel que lo cree, de aquel que se baja los pantalones, de aquel que le dice: heme aquí, Señor, yo iré. Mirarás prodigios, mirarás señales por donde tú camines. El Espíritu de Dios irá contigo. A donde tú vayas, el Señor va a ir contigo. Tal vez tú no tienes la oportunidad de predicar un mensaje en tu vida, en un púlpito, pero allá afuera hay lugares que te están esperando, que vas a predicar con fuego en los camiones, que vas a ir a los hospitales y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Ahí vas a mirar los milagros, ahí vas a mirar las señales, ahí vas a mirar el respaldo de Dios. Cuando hay un familiar enfermo, que puedan decir: vamos a llevárselo a doña Juanita, vamos a llevárselo, porque ora por los enfermos y sanan.
Ese es el desafío de estar en el negocio del Padre y ser parte y espectador en el negocio del Padre, a comenzar a operar el negocio del Padre. Eres un hijo, eres un heredero del negocio del Padre. No eres un simple espectador en una silla, en una congregación. El llamado es: tú eres un hijo de Dios por cuanto has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. El Padre te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios que tiene el mismo privilegio de la herencia que cualquier hijo en la tierra. Tú eres un hijo de Dios. Dile a tu hermano: tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Las mismas señales, los mismos prodigios que están usando, que han usado a los hombres de Dios, te puede usar a ti. Tú puedes ser el siguiente que le entienda el negocio del Padre. Tú puedes ser el siguiente que diga: ah, el Señor, ahí está alguien que está entendiendo el negocio. Ahí hay alguien al cual le voy a confiar acciones. Ahí hay alguien al cual yo le voy a delegar acciones en la tierra, para que en mi nombre eche fuera los demonios, para que en mi nombre ponga las manos sobre los enfermos y estos sean sanos, para que estos sean salvos en mi nombre. Hay corazones en este lugar que están siendo inquietados, pero también siento en mi espíritu que hay duda en el corazón, la cual yo lo reprendo en este momento. Yo reprendo todo espíritu, todo pensamiento de duda, porque no prevalece para con los hijos de Dios y para el propósito de Dios. Vas a ser levantado en este tiempo. Este tiempo es el tiempo que el Señor ha previsto para levantarte y para mostrar su luz admirable sobre ti. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de los hijos de Dios, donde seremos luz en medio de las tinieblas. Este es el tiempo de la iglesia. Acabamos de pasar tiempos electorales. Acabamos de sentar a hombres y mujeres en sillas presidenciales, y sigo creyendo que la respuesta no proviene de un partido político. Sigo creyendo que la respuesta no vendrá de ningún hombre. Sigo creyendo que la respuesta es y vendrá de los cielos, porque de ahí vendrá tu socorro, de lo alto. ¿De dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi socorro? Para la iglesia voltearemos a lo alto y de ahí vendrán las respuestas. ¿Tendremos aflicciones en este tiempo? Sí, en el mundo, dijo Jesús, van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí al mundo. Yo soy Rey de reyes y Señor de señores. Yo seré tu gobernante, yo seré tu rey. Y tú serás un embajador de mi reino en la tierra. ¿Cuántos quieren representar el reino de Dios? ¿Cuántos quieren representar el negocio del Padre aquí en la tierra? Con valor, sin miedo. Porque dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Esto es de valientes, mi hermano. Vas a ir a los hospitales y sabes una cosa: muchos se van a morir, pero que se vayan con Cristo. Cerciórate que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Y sabes una cosa: podrán pasar un año, un mes, 2 años, 3 años, 5 años, 18 años esperó Jesús para comenzar a operar en el poder del Espíritu Santo. El Hijo de Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a esperar para que un paralítico se levante? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a orar por paralíticos hasta ver el primero que sea levantado? Imagínate, yo me imagino que el primer paralítico que se levante, cuando Dios te use, mi hermano, cuando veas a uno levantar sus rodillas y levantarse de esa silla, vas a decir: valió la espera, los 18 años que esperé, creyendo que uno se iba a levantar, creyendo que una iba a sanar de cáncer, creyendo que alguien iba a ser tocado y el reino de Dios se iba a hacer manifiesto. Paciencia en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por los embajadores. Yo quiero soltar una palabra sobre embajadores en esta hora y declararlos, profetizar sobre una generación en este tiempo de valientes hombres embajadores,
que puedan representar lo del cielo aquí en la tierra. Que su sí sea sí y su no sea no. En el nombre de Jesús.